actividad, lo que tenemos que hacer es, no sé, hay un ruido ahí. Ingeniero, es que está con dos equipos con micrófono encendido. Voy a revisar. Entonces decíamos que para la productividad necesitamos en primer lugar definir quién o qué equipo va a cargar el agua. Entonces hemos dicho que generalmente va a ser una bomba. Entonces la productividad teórica del camión aguatero ha de ser igual a la capacidad del tanque, que en este caso es directamente en litros, porque el tanque está graduado para tener unos 4.000, 5.000, 8.000 o 12.000 litros. Entonces en general se va a cargar lleno. Entonces tenemos ese dato de la capacidad del tanque. 60 ya sabemos que es un factor de conversión, que está dado en minutos hora. Y la duración del ciclo T sub A. Entonces lo importante es determinar la duración del ciclo. El primer trabajo que se va a hacer, como en el caso de las volquetas, es llenar de agua el tanque del camión aguatero. Entonces esto, si es con una bomba, está en función de la capacidad que tenga la bomba, del rendimiento que tenga la bomba. Referencialmente podemos decir que una bomba de 2 pulgadas tiene un rendimiento de 215 litros por minuto. Una bomba de 3 de 480 litros por minuto y una bomba de 4 de 850 litros por minuto. Estos valores son referenciales porque depende de la potencia que tenga el motor, no solamente del grosor de la manguera. Entonces incluso resultan un poco altos. Tendría que ser para bombas sumamente eficientes. Luego de que se ha llenado el tanque, entonces el tiempo de llenado ha de ser la capacidad que tiene el tanque de agua dividido entre el rendimiento. Entonces ese va a ser el primer tiempo. Luego de que se ha llenado el tanque, lo que va a hacer el camión es ir hacia el sitio donde se está construyendo el terraplén. Entonces va a haber un tiempo de ida. En este tiempo de ida el camión aguatero va cargado. Y eso va a ser igual a la distancia que existe entre la fuente de agua y el terraplén, dividido entre la velocidad con carga, siempre en metros minuto. Una vez que ha llegado al sitio donde se encuentra el terraplén, el chofer va a activar la salida de agua con la presión que sea necesaria. Además, previamente van a establecer la velocidad con que debe hacer el riego. Entonces esto se hace en fajas de prueba, pues porque va a haber una velocidad constante mientras se está yendo regando, para que el agua llegue de manera uniforme al suelo en toda su extensión. Entonces aquí vamos a tener que el tiempo de descarga ha de ser igual a la capacidad del tanque entre el caudal de vaciado, porque de acuerdo a la apertura que se dé a la barra de riego va a haber un caudal de vaciado. Entonces ha de ser la capacidad del tanque entre el caudal de vaciado. No podemos utilizar valores entre 400, 500 más o menos litros por minuto. Luego tenemos un tiempo de retorno. Entonces, una vez que ha regado el camión aguatero, va a regresar a la fuente de agua. Entonces, este tiempo de regreso ha de ser igual a la distancia entre la fuente de agua y el terraplén, dividido entre la velocidad de retorno, que es la velocidad
que desarrolla el camión aguatero cuando está vacío. Luego vamos a tener un tiempo fijo. Ese tiempo fijo es el tiempo en que se acomoda el camión aguatero para que la bomba empiece a funcionar. También considera los tiempos de viraje. En general podemos utilizar un valor de 1.25 de minuto. Puede ser entre 1 y 1.50, pero como promedio 1.25 de minuto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, la duración del ciclo ha de ser igual a T sub 1, que es el tiempo de carga, más un tiempo fijo que sería T sub 2. T sub F, más el tiempo de vaciado, que ha de ser el volumen del tanque entre el caudal de vaciado, más un tiempo de acarreo, el tiempo de ida, más el tiempo de retorno. El tiempo de cargado es la capacidad del tanque entre el rendimiento de la bomba. El tiempo de vaciado es la capacidad del tanque entre el caudal de vaciado, que aquí estamos utilizando como promedio 500, más la distancia entre la fuente y el terraplén sobre la velocidad con carga, más esa misma distancia entre la velocidad de retorno del camión vacío, más 1.25, que es el tiempo fijo. Si tienen preguntas. A nosotros en realidad no nos interesa la cantidad de agua que lleva el camión. Lo que nos interesa es la cantidad de suelo que va a humedecer el camión aguatero. Porque nosotros vamos a compatibilizar la productividad del camión aguatero con la producción de la motoniveladora y del equipo de compactación, que va a estar en metros cúbicos por hora. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar el valor que va a tener la cantidad de suelo que logra hidratar el camión durante su trabajo. Entonces, esto se determina principalmente a través de un ensayo de laboratorio. Antes de realizar ninguna construcción de terraplén, lo que se hace es realizar el ensayo de compactación, que puede ser Proctor estándar o Proctor modificado, para determinar justamente el contenido óptimo de humedad y la densidad máxima. Del ensayo de compactación, como ustedes han visto en Mecánica de Suelos 1, se preparan varios núcleos de prueba utilizando diferentes contenidos de agua. Entonces, en el eje X se anota la humedad o el porcentaje de humedad. Y en el eje vertical se anota la densidad obtenida.
podría estar en kilos, como es ensayo de laboratorio, por decímetro cúbico. Entonces, podemos empezar, digamos, con un 5%. Nuestra humedad va a estar anotada en porcentaje. Por lo menos hay que hacer 3 humedades, pero hacemos con 4 humedades. 5, 6, 7 y 8. Vemos que con 5 nos da un cierto valor de la densidad. Con 6 aumenta un poco. Cuando se llega a 7, en vez de aumentar la densidad, disminuye, porque ya se tiene un exceso de agua. Y lógicamente en 8 también disminuye la densidad. Entonces se dibuja la curva de compactación, que puede dar su máximo incluso en un porcentaje, no en un número redondo. Entonces la curva de compactación nos sirve para definir la humedad óptima y la densidad máxima. Y este punto mayor de la curva es la densidad máxima. Sin este ensayo de laboratorio no se podría hacer el control de construcción de los terraplenes. Entonces, la especificación técnica dice normalmente que la humedad que tenga el suelo después de compactar debe ser más o menos 1% la humedad óptima obtenida en laboratorio. Y la compactación se debe realizar hasta alcanzar al menos el 90% de la densidad máxima obtenida en laboratorio. ¿Qué quiere decir? Al compactar tenemos que llegar al 90% de la densidad máxima que hemos obtenido en laboratorio. Entonces, necesariamente al empezar el terraplén vamos a tener esos dos datos de laboratorio, humedad óptima y densidad máxima.
Lo que nos interesa a nosotros, la humedad óptima nos está indicando que 6%. Eso quiere decir que nosotros, para sacar la cantidad de agua, la tasa de riego, vamos a referirnos a esto. Si la humedad óptima es 6%. Si la densidad del material compactado, porque también esto podemos definir en laboratorio. Digamos que sea a 2000 kilos por decímetro cúbico, que es como sale el dato del laboratorio. Este valor está mal, ¿verdad? Esto es 2 kilos por decímetro cúbico. Eso es equivalente a 2000 kilos por metro cúbico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nuestro suelo tiene una densidad de 2000 kilos por metro cúbico, y hemos dicho que la cantidad de agua tiene que ser el 6%. Entonces, el 6% de 2000 Perdón un momentito. Sí, ahora. Sí, adelante. Sí, he encontrado personas en clases. Entonces, a través de la humedad óptima definida en laboratorio, podemos tener ya el dato de la cantidad de agua que tenemos que incorporar. Estos 120 litros que sale del porcentaje del 6% para una densidad de 2000 kilos por metro cúbico significa el valor de I. Y que es I es la tasa de riego. Entonces, de esa manera encontramos la tasa de riego. En general, podemos tener este dato a partir del ensayo de compactación del laboratorio. Si tienen preguntas. Entonces, con este dato adicional que tenemos de la tasa de riego, nuestra productividad, que inicialmente estaba en litros por hora, se va a convertir en metros cúbicos hidratados por hora. ¿Debido a qué?
Nosotros tenemos la capacidad del tanque en litros. La tasa de riego hemos sacado en litros por metro cúbico. Entonces los litros se anulan y resulta que vamos a tener metros cúbicos Ya por el otro dato nos va a salir metros cúbicos por hora. Pero estos metros cúbicos no son metros cúbicos cualquiera, son metros cúbicos hidratados. Que pueden ser hidratados sueltos o pueden ser hidratados compactados. Va a ser hidratados compactados si nosotros la cantidad de esta tasa de riego definimos a través del ensayo de compactación, porque esta humedad que nos da el ensayo de compactación es en función del material compactado. Entonces, si utilizamos el valor que da el laboratorio, directamente nuestro resultado va a ser en metros cúbicos compactados por hora. En el caso de los equipos de compactación, nunca va a haber metro cúbico en banco. En banco solamente aparece en los equipos de excavación, de desmonte, porque aquí o trabajamos con materiales sueltos o trabajamos con materiales compactados. Entonces, nuestra tasa de riego, en algún caso, porque no se ha hecho el ensayo de compactación, podría ser en metros cúbicos hidratados sueltos. Entonces, por otro caso, hemos dicho, si se utiliza el dato del laboratorio, ha de ser metros cúbicos hidratados compactados. Si tienen preguntas. Como todos los otros equipos, tenemos factores de corrección, los factores generales y los factores particulares. En los factores generales tenemos el aprovechamiento de tiempo y tenemos la habilidad y eficiencia del operador, pero en general estamos utilizando la multiplicación de los dos como factor de eficiencia del trabajo. En el caso de los volquetes, como en el caso de los camiones aguateros, podemos utilizar una habilidad del operador igual a 1, porque el gremio de choferes es el que tiene mayor oferta en el mercado. Si ponemos un aviso solicitando choferes, vamos a tener una cantidad grande de postulantes. Entonces siempre se puede elegir, al menos una empresa privada siempre va a poder elegir un buen chofer que cumpla todos los requisitos. Además que es el equipo más divulgado, donde todo el mundo ha aprendido a manejar, aunque sea un automóvil. Entonces, por eso nuestro factor de habilidad del operador sería 1, y el factor de aprovechamiento del tiempo, 50 minutos por hora, sería 0,83. Por lo tanto, el factor de eficiencia del trabajo sería 0,83. Finalmente, con los factores de corrección, nuestra productividad de los camiones aguateros, aquí hay un error en la diapositiva, está como volquete, son camiones aguateros, va a ser igual a 60 por la capacidad del tanque en litros, por la resistencia a la rodadura, por el factor de pendiente y por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la tasa de riego, que es el factor que hemos incorporado para que el resultado sea en metros cúbicos hidratados, multiplicado por la duración del ciclo
camión aguatero multiplicado por 1 más el coeficiente más el factor que proviene de la altura sobre el nivel del mar. Si tienen preguntas. Entonces, utilizando la planilla de productividad, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un camión aguatero con un tanque de 8.000 litros. La capacidad nominal del tanque hemos llamado C. En este caso nos está diciendo que es 8.000 litros. La duración del tiempo fijo, que en promedio vamos a utilizar 1.25, pero podemos utilizar entre 1 y 1.50. Esta distancia de trabajo es en realidad la distancia de la fuente de agua al terraplén. Nos dicen que es 5.6 metros, 5.300 metros. La velocidad con carga podemos poner en términos redondos 30 kilómetros por hora. La velocidad de retorno 42 kilómetros por hora. Pues aquí en metros minuto nuestra velocidad ha de ser 500 metros minuto. Y esto va a ser 700 metros minuto. Entonces estamos utilizando una capacidad de la bomba que hemos llamado J. Pondremos la misma nomenclatura. Hemos hablado de rendimiento. Bomba de agua de 4 pulgadas. Los J, de acuerdo a los datos que tenemos, es 850 litros minuto. Si es que no utilizamos el dato que sale del laboratorio, vamos a tener necesidad de tener el factor de compactación o compresibilidad. Pero si no, directamente nuestro resultado va a salir en metros cúbicos hidratados compactados. El factor de tiempo hemos dicho 0.83.
la eficiencia o la habilidad del operador 1, por lo tanto el factor de eficiencia del trabajo 0,83. Nos dicen que la resistencia a la rodadura es 0,9, el factor dependiente 1 quiere decir que no tiene pendiente, es un terreno plano con que se compensa. La altura sobre el nivel del mar, digamos Cochabamba, 2.500 metros. Si es 2.500, nuestro factor es 0,15. Corregimos la fórmula, porque esa fórmula es para las volquetas. C sobre el caudal de vaciado, que en promedio hemos dicho 500. Más la distancia entre la fuente de agua sobre la velocidad con carga, más la distancia sobre la velocidad de retorno, más un tiempo fijo. También corregimos la fórmula de la productividad. Ser igual a 60 multiplicado por la capacidad multiplicado por la resistencia a la rodadura, multiplicado por el factor dependiente y por el factor de eficiencia del trabajo. Dividido entre la tasa de riego I, multiplicado por la duración del ciclo, multiplicado por 1 más H. Entonces nos dicen que el valor de C es 8.000 litros, la duración del ciclo, perdón, el tiempo fijo 1,25, la distancia es 5.300 metros, la velocidad con carga 500 metros por minuto y la velocidad de retorno 700. ¿Cuánto nos va a dar esto?
5.300, que es la distancia en metros, dividido entre la velocidad con carga, que es 500, más la misma distancia entre la velocidad de retorno, que es 700, y más 1.25. ¿Está bien? Aquí nos falta la tasa de riego. Hemos denominado en minúscula. Vamos a poner el dato que hicimos en el ejemplo. Sería 120 litros por metro cúbico. Pues esto ha de ser igual a 60 la capacidad, para ser más rápido directamente, por la resistencia a la rodadura, que es 0,9, la pendiente es 1 y por 0.83. Eso dividido entre la tasa de riego, que hemos dicho 120, por la duración del ciclo, 45.42. Eso multiplicado por 1 más h, que sería 1.15. ¿Está bien? Está mal. Esto no es 9, es 0.9. Como aquí el dato que hemos sacado para la tasa de riego es del ensayo de compactación, directamente la productividad compactada es lo mismo. Es el 57.21 metros cúbicos hidratados compactados. No hay que olvidarse de poner hidratados.
¿Está bien? Si tienen preguntas. No hay ninguna pregunta, todo está claro. Espero que realmente estén atendiendo, ¿no? Ustedes saben que el primer parcial que han dado no está bien. Incluso un gran porcentaje no ha logrado entregar. Ustedes ya saben, lo que me mandan a mi correo no sirve. Entonces, los que han entregado en la plataforma son muchos, pero también hay muchos que no han logrado entregar. Por lo tanto, su opción sería el segundo parcial, que es muy fácil, más fácil que el primero. Pues si no logran recuperarse en el segundo, ya el tercero es sobre equipos de pavimentación. Entonces yo creo que vale la pena que ustedes le pongan un poco más de interés. Si no hay preguntas, quedamos ahí. Buenos días y que les vaya bien. Hasta el día de mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchachos. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.